Perfecto. Bueno, lo que tenían que hacer era una actividad comparativa entre, ahora vamos a ver más en detalle, entre instrumentos y tamaños la primera ejercitación de instrumentos y tamaño de signo, ¿sí? Dos variables de esa actividad. Después tenían que armar, empezamos ya con el tema de la palabra, y después una composición entre tres elementos, ¿sí? Eso es un repaso de lo que tenían que hacer. Bueno, antes que nada queríamos recordarles, no sé si todos los que están ahora son los que estuvieron en la clase pasada, que esta escritura tiene una ventaja, ¿sí? Y desventaja. Tiene ventaja y desventaja. La ventaja que tiene trazos variables, que nos da cierta riqueza por el tema del instrumento, nos deja ver a través de ese signo cuando se desgasta la tinta que tenemos en el instrumento, tiene trazos finos, trazos gruesos, ¿sí? Tiene mucha riqueza visual. Pero también es muy buchón, como decía el profe Chile la vez pasada, donde ustedes quieren remarcar o quieren corregir un trazo, se ve. Y también otra desventaja es que si no le agarramos bien la onda de las proporciones, es muy fundamental las proporciones y los empalmes de los signos, de los trazos para formar un signo, también quedan como deformes, no se parecen a los de esa familia. ¿Sí? No sé, Chile, si tenés ahí para compartirlos. Sí, ahí yo te comparto. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a ver es el tema de las proporciones. Bueno, mientras me deja ver el software, lo que Nati estaba aclarando por ahí era cuestiones a tener en cuenta. Pero la primera ejercitación que decía hacer con el mismo instrumento 3 tamaños diferentes de palabras, ¿no? O sea, comparar con tamaños casi extremos, es decir, bueno, uno bien chiquito, uno medio y uno bien grande. O sea, una palabra bien chica, una media y una grande, manteniendo el mismo tamaño de instrumento. Entonces, eso le permitía a ustedes ver en cierta medida las proporciones, digamos. ¿Qué podemos ver con eso? A ver, uy, qué lento está mi máquina hoy, increíble. Sí, si bien tenemos una proporción ideal, digamos, que es la que está en la copia, que es esa que se marca acá con las rayitas, en la copia está marcado así que vamos a ocupar este ejemplo. Si bien esta es la ideal, digamos, este trabajo tiene errores, tiene problemas, le falta práctica, pero en este caso, en cuanto a la proporción, me sirve para mostrar el tema de cómo se mide para que te salga la proporción ideal. Si bien existe esa proporción ideal, podemos ir un poquito más allá de eso, ¿sí? Jugar un poquito con los límites, y podemos hacer que la caligrafía sea un poco más cargada, digamos, más condensadita, o más liviana, ¿sí? Pero todo teniendo un límite, porque si ya nos pasamos esos límites, los trazos empiezan a no tener esa variabilidad que es la riqueza de esta escritura. A ver, esto que está dibujado acá al costado como rayitas, todos entendieron de qué se trata eso, ¿no? Es el ancho, o sea, el ancho del instrumento que están usando, digamos, está marcado como guioncito, un guión arriba del otro, según el ancho del instrumento. Entonces, esa proporción, digamos, según cada familia que nosotros le dimos en el apunte, según la familia que están usando, tiene una proporción ideal, o sea, una X cantidad de guiones que puedo hacer dependiendo del instrumento que yo tenga. Entonces, en este trabajo particularmente está mal hecho por el hecho de que no
cambió el tamaño del instrumento, o no se nota el tamaño. O sea, este primer ejercicio me parece que es el que tenían que haber cambiado la cantidad, el tamaño, el ancho del instrumento, el de Cambió, 8. pero es muy mínimo Sí, pero es muy mínimo, me no parece. cambió en No se relación al visibiliza. apunte. No cambió en relación al Claro. apunte, que pedía uno de 8, otro de 12 y otro de 20. O sea, tenían que haber hecho con el instrumento de 8, el de 12 y el de 20. La cantidad de rayitas o por signo, siempre por signo va a ser siempre la misma, digamos, la proporción de estas rayitas. Lo que va a cambiar, lo que tendríamos que ver en este trabajo es cómo cuando el instrumento es más fino, casi se pierde, digamos, casi se pierde justamente la idea de trazo variable. Podríamos llegar a ver en este, ponerle que en este, se pierde un poco la idea de trazo variable, casi todo el trazo es constante. En cambio, cuando más grueso es el instrumento, bueno, en este caso, fíjense que me parece que este chico confundió la consigna porque acá lo que hizo es variar el instrumento, pero las rayitas siguen siendo la misma, el ancho. Acá lo que dibujó, el ancho sigue siendo, hizo con un instrumento y después utilizó otro instrumento para trazar los signos reales. Entonces, cuando el instrumento es muy fino, se pierde la variabilidad del trazo, y cuando el instrumento es muy grueso, ya se empieza a empastar, se empiezan a empastar los trazos, que no te permite, digamos, poder distinguir bien a qué signo estoy trazando. Digamos, acá en esta A y en esta N, fíjense que se nota mucho, ahí se empieza, están tan gruesos los trazos que se empiezan a mezclar con los trazos del signo de al lado, por el espacio que me ocupa, y se empieza a empastar todo, ¿sí? Bueno, a ver si vemos otro trabajo que cumpla mejor con la consigna. Eh, Paciencia. Chicos, también una recomendación: cuando van a mandar los archivos, traten de guardar con una resolución no tan alta. O sea, cuando escaneen o algo, escaneen a 150 dpi, o sea, es para ver en pantallas, no tiene que tener una super calidad del archivo. Si saben de qué estoy hablando, digamos, si lo van a guardar como PDF, tienen que configurar, no sé con qué software estarán construyendo los PDF, pero tienen que configurar el área de trabajo a una resolución no tan alta, digamos, a unos 150 dpi. 100, 150 dpi es suficiente para ver en pantalla, así que no se, me estoy riendo de lo que pone Giorgio, ¿no? Estoy tosiendo, pero no es coronavirus, ¿eh? No, sí, bueno, poner coche, amigo. Es cambio del frío al calor de ayer, ahora estoy con frío, entonces me levanté con frío. Escucha, Chile, lo ideal sería que manden en JPG, o sea, saquen una foto del trabajo, lo puedan más o menos manejar y lo manden. Claro, Porque viste, el sí, PDF tarda 20.000 horas en abrir, entonces como, sí, el lo ideal es, PDF, por ahí, por eso, depende de la configuración, el PDF se hace muy pesado y estamos teniendo estos problemas de poder visualizarlo claro, rápido. Lo ideal sería que manden en JPG, pero bueno, depende de cómo arman los archivos. Digamos, no es que no se pueda mandar en PDF, pero si lo mandan, configuren el área de trabajo a una resolución baja. A ver, acá tenemos otro trabajo, ¿no? Es decir, fíjense que eso que estábamos hablando recién, que si yo mantiene, este hizo bien la consigna, digo, mantiene bien el tamaño de la palabra en cuanto a altura,
¿sí? Y cambió el instrumento, ¿no? Bueno, en este no se nota mucho, pero en el primero y el segundo sí se nota, donde lo que les decía antes, digamos, el instrumento es tan fino para ese tamaño de signo que se pierde bastante la particularidad de este tipo de escritura, o sea, deja de perder el atractivo que tiene este tipo de escritura, que es la variabilidad del trazo y las formas que tienen tan artísticas, digamos, ciertos alfabetos que les dimos, para pasar a ser como si estuviera hecho con no sé, un fibrón de punta redonda, donde depende de la presión nada más que yo ejerce, va a cambiar la variabilidad del trazo, pero En la C se nota muchísimo. en la C se nota mucho donde, ¿sí? En la C, bueno, acá en estos trazos de la A, digamos también, en la O también, fíjese que el trazo es casi constante, o sea, es muy poca la variabilidad entre el trazo fino y el trazo grueso, no como acá en esta C de acá abajo, donde sí se nota bien. Inclusive acá me cuesta reconocer el ángulo de inclinación si no fuera por estas muequitas que tiene, digamos. Yo no, me Por costaría los remates. reconocer, claro, me costaría reconocer el ángulo de inclinación. En cambio acá sí está bien marcado en qué ángulo apoyó el instrumento para Y el trazar. empalme está bien hecho. El empalme está muy bien hecho, el trazo está prolijo. Acá, fíjense que a pesar de que el trazo está prolijo, a esto me refería a lo que decíamos con Nati, que el trazo es rebuchón. Acá se nota que esa persona trató de corregir el trazo y se O se remarca. frenó. O se frenó, dudó, pero ahí parece que está remarcado porque está como más superpuesta las tintas y está como más oscuro. Pero cuando vos Chicos, frenás o remarcas, eso se nota. si tienen preguntas, vayan poniendo en el chat y Mike nos va diciendo. Y te lo voy diciendo, Exacto. cualquier pregunta. Excepto coronavirus de Giorgio, que Sí. Si se anda van ahí. sumando más, pongan sus nombres en el chat, por favor. Para los que no lo conocen, Giorgio, el que se acaba de sumar hace un rato, es del otro ascripto. O sea, la semana pasada le presentamos solo a Mike. Giorgio es otro chico que va a colaborar con la cátedra. Bien. A ver si había otro. Acá hay otro. A ver qué más tiene. Este me parece que es el mismo instrumento y cambia de tamaño la palabra. Claro, y ¿Me ahí se escuchan? nota. ¿Me Sí, escuchan? Ah, bueno. sí. Fíjense acá lo que hablábamos hoy, el tema de los trazos, ¿sí? Estoy buscando uno que mantenga el tamaño y cambie el instrumento. Si ustedes lo ven. Anda al punto B, al de abajo. A la segunda, ahí, al otro chico. Claro, ¿Dónde? al costado, A la A2, donde lámina dice B, A2, A2, palabras en diferente tamaño. A tu derecha. a tu derecha. Ah, pará porque tengo tapado acá. Pará, Quiero ahí mover está. yo mi mouse y no puedo. Ahí Ahí está, está. perdón. Ahí. Tenía tapado la Ah, está. ventanita. A2 sería ahí. Ahí Ahí está. cambia el instrumento. No, Cambia el instrumento y mantiene el tamaño. el Exacto. otro, y el A, cambiaba el tamaño. Y el A cambia el tamaño y mantiene el instrumento. Pueden ver eso que estábamos hablando hoy de los límites, ¿sí? Hasta dónde podemos llegar, ¿sí? Acá ya se pierde, pero acá todavía mantenemos, está como un poco al límite, pero se mantiene, pero este sería como el ideal. Estaría bueno poder mantener bien los ángulos de trazado, fíjense entre la R y la C, por ejemplo, no tiene el mismo ángulo, la D tampoco, ¿sí?
Entonces tendríamos que mejorar el tema de los ángulos, pero en cuanto a proporción, está bastante acertado, digamos. A ver si tenemos otro. Ay, cómo me molesta esta ventana arriba, chicos. Este es el que estoy moviendo ahí. El de, fíjate ahí, el de Magalí, tenía, ese estuvimos viendo. Bueno, acá fíjense, para un ratito en el chat. Acá en Potter, el tercer Potter, digamos, el más largo, ahí es donde ya casi se pierde totalmente el trazo variable. Los trazos son bien constantes casi, y pierde la particularidad como en el Potter más chiquito, digamos, este sería al límite. Podrían haber trabajado más chico todavía para que se note más eso, digamos, que cuando más chiquito hago, Sí, el ideal es como que está como el más chico. claro, eso sería como un punto medio, y de ahí hacer uno más chico y uno más grande. Cambiando más. ¿Cuál me decías, el de Magalí? Magali Mongelos. ¿Ven? ¿Cómo? ¿No se puede girar una la imagen? Fíjate ahí donde más opciones, las tres rayitas. No. No, no se puede. Eh, Ahí se nota, digamos, cómo acá, bueno, cambió el instrumento, ¿no? Pero también achicó la Pero, palabra. O sea, si cambiaba el instrumento tenía que mantener el tamaño de la palabra. Igual, digamos que esto es un error típico porque el mismo instrumento te obliga a trazar, o sea, siempre se comete ese error o es a lo que se tiende, digamos, porque cuando vos te enfrentás al trabajo, tratás de escribir más o menos el tamaño de los signos acorde al instrumento que estás usando. Justamente el ejercicio era tratar de mantener el tamaño de la palabra, o sea, las tres palabras deberían haber tenido el mismo tamaño, y ahí se iba a notar bien marcada la diferencia que sucede cuando un instrumento es más grueso. Esto es típico que pase, es que el mismo instrumento te va obligando a que la palabra sea más grande, y con el instrumento más chico es como que trazás la palabra más chica. La idea del ejercicio era tratar de mantener el tamaño de la palabra justamente para que se note bien esa diferencia, y que cuando el instrumento es muy chico no podés trazar trazos muy grandes, digamos. O sea, este ejercicio lo tienen que tener bien en cuenta para cuando hagan, que estuvimos viendo también, y justamente uno de los errores era que los signos macros, al trazarlo con instrumentos chicos, es difícil de trazar un macro y que tenga la función de macro, digamos, si está trazado con el mismo instrumento que estoy escribiendo las palabras y las frases. Eso ahí, por lo que estuvimos viendo ayer, revisando los trabajos, yo vi muchos errores de eso, digamos, de tratar de hacer un signo macro y mantienen el tamaño con el mismo instrumento, entonces es difícil de que yo pueda diferenciar el macro de la palabra común o de la frase. Chile, perdón. Sí, Lo que ustedes deben estar pensando, pero al final nos hacen hacer un trabajo errado. No es un trabajo errado, es un trabajo donde los queremos llevar a los límites, ¿sí? Al límite de la legibilidad de la palabra, al límite de la legibilidad con esta escritura. No es que queremos que hagan mal su trabajo, ¿sí? Justamente esta consigna es para llevarlos al límite y que ustedes experimenten cuáles son las posibilidades que tienen para el momento de hacer sus trabajos de composición. claro, explorar Eh, los límites de la posibilidad de la escritura, digamos. O sea, claro, esto, a ver, moraleja, digamos, ¿cuál es? Que el instrumento, el tamaño del instrumento va en relación a el tamaño de signos que yo puedo hacer, digamos. O
sea, estoy limitado al tamaño del signo con el tamaño del instrumento que esté utilizando. Entonces, justamente el hecho de hacerle construir diferentes tamaños o anchos de signo es para que ustedes vayan viendo que cuando tengan que armar una composición como la palabra macro, o sea, el signo macro más palabra más frase, lo que van a tener que ir haciendo, o casi obligadamente, es ir cambiando el instrumento para poder armar una composición Y interesante. una de las preguntas que siempre surge, que seguramente muchos de ustedes están haciendo, es, bueno, pero ustedes nos dieron el instrumento más grande, el de 12, haga un signo macro con el de 12. No, nosotros le damos 3 medidas, pero si ustedes tienen que hacer un signo macro de 25 centímetros de alto, ¿sí? No van a ocupar el de 12, van a hacer uno más grande. O sea, nosotros le damos 3 como para que ustedes empiecen a ejercitar. Después, si necesitan hacer un signo macro, van a tener que hacer un instrumento mucho más grande que el de 12 milímetros, ¿entiende? No porque nosotros le hayamos dado estas 3 medidas, con estas 3 medidas se tienen que manejar el resto de la cursada, ¿no? Estas 3 medidas son las primeras 3 medidas para que ustedes se familiaricen, pero después están, o sea, se van a ver obligados, no es que están en libertad, se van a ver obligados a hacer instrumentos más grandes que el de 12, que es el más grande que nosotros le dimos. Y Inclusive más más chiquitos chicos también, también, más chicos más también, chiquitos ¿no? Claro, más chico también. Sí, ¿Se por el entiende? tema de los textos. más adelante, bueno, si la cuarentena nos permite, van a tener que buscarse plumas y bueno, en las librerías por ahí venden plumas de punta chata, que son instrumentos para escribir cuando tengan que escribir más texto y esas cosas. Esperemos que Y ya estemos ya en el estemos curso. liberados, que ya Ojalá. nos levanten la cautelar esta que tenemos. Escuchá, hasta el 23 parece que sigue la cuarentena. Ay, my God. Y Bueno, las acá en clases Chaco seguramente. parece que tenemos para el rato. Sí. Bueno, a ver otro. O si no, estos chicos se me distraen. Sí. Ahí el de Laila Miño. Laila Miño, pero que no la veo acá. Y otro ejemplo, digamos, de cómo se va. Fíjense que lo que le decía acá era mantuvo el instrumento y cambió el tamaño eh, el tamaño de la palabra, sería, manteniendo el mismo El mismo instrumento. instrumento. Fíjate que es como que se estira la palabra, ¿viste? Es como que lo agarrás de una punta de la otra y lo haces así. Sí, pierde Cuando queda totalmente así. las A ver. proporciones. ¿Vos cambiaste? Ah. Claro. Pierde totalmente las proporciones, digamos. Ujú. Si quieres podemos comparar, a ver, pasar el otro, ¿no? Comparemos con el otro. ¿Cuál sería más el tamaño ideal? Uy, se está terminando el tiempo. Ay. No importa, volvemos a iniciar la misma reunión si se termina el tiempo. ¿Cuál sería ahí el tamaño ideal? Es una pregunta. ¿Pueden contestar por chat? Puedo contestar yo. O micrófono si tienen algunos activos. ¿Cuál de los tres esto creen que cumple, digamos, con una proporción ideal para trazar los signos en relación al tamaño del instrumento? Por un viaje a Bariloche. Ya. Pasa. Dicen Matías Ocampo dice el primero. ¿Seguro? Profe, Sí. ¿puede ser tercero? Y yo estaría entre el segundo y el tercero, ¿no? O sea, Acá dice Andrés Ojea el segundo. el tercero, dice Guillermo. Sí. Bueno, está medio discutido y hay unos cuantos con segundo. Sí, Dice bueno, que- pero va entre el segundo y el tercero. Acá Sí. es como que está un poco más empastado y acá es como que está un poquito, uno en el medio debería ser el ideal. Claro. Claro. Me parece que, a ver, Un 2.5. me interesa más la opinión del que dijo el primero. A ver, ¿por qué dice el primero? ¿A dónde ve la proporción Habilita tu ideal el micrófono. primero?
Matías Ocampo, habilita tu micrófono. Sí, puede ser. Si es que Bueno. puedo hablar o si no, escribirlo. Claro, mandalo acá en el chat. ¿Por qué crees que el primero mantiene la proporción ideal? Escuchó Matías Ocampo. Sin Aburrido de conexión. la clase. Matías, nosotros lo que necesitamos saber es por qué a vos te parece, porque esa misma duda probablemente tenga algunos otros de tus compañeros. Entonces este es el Claro. momento que tenemos para sacarnos todas las dudas, ¿sí? Y No consejo, estamos sáquense las dudas no todos estamos los- poniendo nota ni nada por el estilo, así que tranquilos. Yo estoy poniendo nota. Ah, ¿vieron? Ahí llegó Bueno, el malo del grupo. la tuya no cuenta. Ya sabemos quién es el malo del grupo. El que está hablando es el de la foto sexy, ¿eh? Eh, De perfil. el modelo. Bueno, Matías, Bueno, ¿no dice nada? no apareció. No, se fue. Bueno, ahora si escapó. surge la duda, le respondemos. Bueno, en realidad, a ver, Pasamos al... espera un segundo. Me interesaba aclarar esta cuestión de por qué cree que la proporción ideal es el primero, porque justamente, bueno, a veces, justamente todo lo que nosotros decimos no, ahí escribió. En mi Ahí escribió, opinión, dice. porque es la altura tanto del ancho de palabras, se podría identificar mucho mejor y entender mucho mejor. Bueno, a ver, eso es discutible, digamos. Estamos hablando de legibilidad o ya nos metemos en otra complejidad. Digamos, la proporción ideal para este tipo de escritura, que no necesariamente todas las familias que nosotros le dimos son perfectamente legibles, ¿no? Tengamos en cuenta que son familias de hace cientos de años atrás, donde digamos que había otras modas, otros estilos, otras cuestiones, entonces se rigen por ciertos estilos, ciertas modas. Entonces, Era más ornamental. el tema de la legibilidad es una discusión aparte, digamos, ¿sí? Esto es como la discusión de por qué la gente elige la Comic Sans. Bueno, No. no nos metamos en un terreno escabroso. Pero es importante que ustedes entiendan que lo que nosotros estamos pidiendo es que ustedes traten de representar el estilo caligráfico lo más parecido posible a la familia que eligieron para hacer su trabajo. Entonces, nosotros le dimos la opción de varias familias y cada una de esas familias tiene un estilo diferente o tiene un estilo muy marcado. O sea, la pregunta tal vez sería no cuál se entiende mejor de las tres, sino cuál respeta mejor las consignas para construir los signos al estilo de la familia que eligieron. Entonces, una de las características de este tipo de familia es que estaban escritas con instrumentos de punta chata y que esa punta chata le daba una característica particular a la manera de escribir, de trazar estos signos, que era la variabilidad del trazo. Entonces, respetando esas consignas, digamos, vuelvo a repetir lo mismo, o sea, te vuelvo a repetir lo mismo, Matías, ¿cuál de las tres vos crees que respeta la característica de esta escritura, el del trazo variable, en cuál de los tres se ve mejor esas características de la familia esta que ustedes eligieron para escribir? Y ahí creo que cambiaría tu respuesta, ¿no? O sea, puede ser que la primera esté más legible que las otras, o sea, que se pueda leer más fácil como vos argumentás ahí en tu respuesta. Pero lo que queremos que ustedes entiendan ahora es que ustedes respeten la característica del tipo de escritura que le estamos haciendo hacer y que una de las características principales es la variabilidad del trazo y eso le da cierta elegancia, cierto estilo a los trazos que al instrumento ser muy finito se pierde. Entonces, deberíamos respetar esto, lo de la variabilidad y las características que están muy bien explicadas en la fotocopia de cómo construir los trazos
en cuanto a las características de cada familia. ¿Se entendió esto? Esta explicación de por qué no, el primero no cumple con los requisitos. Es más que nada por el tema de que esa escritura en particular es como más ornamental que lecturable, digamos, que se lea. Es más, tiene bastantes adornos por el tema de la época a la que remonta y demás. Es como sí o sí se necesita ese contraste entre los trazos finos y los gruesos y el tema del coso. ¿Quedó claro? ¿Pueden responder? No contestó nadie todavía. Ok. Sí, 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 sí. sí, Quedó quedó claro. claro, sí. Muy bien. Bueno, ahora sí podemos seguir. Cuando se corte la conexión, volvemos a entrar a la misma reunión, ¿eh? Ahí me dejó grabar. ¿Está grabando ahora? Sí, ahí está grabando. Ahí está. Bueno, Sí. estaba escondida la barra detrás de la barra de la pizarra. Bueno, entonces, si yo tengo un signo, digamos, yo lo que les decía es que hay veces algunas familias, por ejemplo, no sé, tenemos algún otro signo que no sea, que sea como más ornamental, algunas familias se toman la licencia de, que ustedes lo van a poder hacer a eso, por eso aclaro, digamos, es de excederse, tomarse ciertas licencias para exceder, por ejemplo, la altura mayúscula, algunos rasgos son más ornamentales. Por ejemplo, hay algunas familias que las mayúsculas tienen una altura y todos los descendentes o los ascendentes son como más estilizados, entonces son un poco más largos y demás. Van a encontrar familias como esas, pero casi el, el 90% de todos respetan estas medidas, digamos, de la altura de mayúscula, la altura descendente y demás. Excepto que haya familias, que se van a encontrar por ahí con familias, que se toman la licencia de exceder esa regla, digamos, y trazar los ascendentes o los descendentes un poco más exagerados y que excedan la altura de mayúscula o la altura de descendente. Pero básicamente cómo se estructura para construir una familia, esto, teniendo en cuenta la línea de base, o sea, dónde apoyan los signos, la altura de mayúscula para ver cuál es el grosso principal de cada signo, digamos, cuál es la parte, dónde se concentra la parte más importante del signo, y después los rasgos que exceden hacia arriba o que exceden hacia abajo, que serían los ascendentes y los descendentes. ¿Eso quedó claro? Digamos, cómo se estructuran, digamos, y cuáles son las líneas que... Estas líneas nos sirven después, porque queríamos explicar primero esto. Voy a cerrar Quiero hacer una aclaración. Ustedes tienen por ahí, se les dio alfabetos que son únicamente mayúsculas, ¿sí? Así que en esos casos es un texto únicamente mayúscula, no tiene minúsculas, así que si tienen que escribir algo con ese alfabeto, será todo mayúscula. Si cuando tengan que escribir el nombre del personaje, supongamos, y ocuparon uno que no tiene mayúscula, digamos, alguno de los otros alfabetos, se escribe únicamente con minúscula, no vamos a inventar ningún alfabeto, ¿está? Ningún Claro. signo del alfabeto. No se Sí. combina la mayúscula de una con las minúsculas de la otra. Por más que sea un nombre, ¿sí? Que todos sabemos que se escribe con mayúscula la primera letra, en este caso vamos a escribir, como nos dice el alfabeto, todo con minúsculas, si es que ese alfabeto no tiene mayúsculas, ¿sí? Claro. ¿Por qué sucede esto? Porque todas estas nuestras reglas de escritura, digamos, de la mayúscula, minúscula y demás, aparecieron mucho después de que se crearon estos alfabetos. Estos alfabetos son anteriores, digamos, a la invención de la mayúscula, minúscula, de las reglas ortográficas, de que cuando yo escribo un texto tengo que poner primero, cuando empiezo a escribir un párrafo tengo que poner mayúscula en la primera letra y demás. Esas reglas se inventaron después de haberse creado este tipo de escritura. Entonces es como que digamos que esas reglas
no se aplican todavía para este tipo de escritura. Entonces, eso es la idea de mayúscula y demás, es como le dice Nati, si ustedes tienen un alfabeto que no tiene mayúscula, que eso solo, por ejemplo, la carolingia, son, o sea, una versión de la carolingia es todo minúscula, digamos. Después la rústica es todo mayúscula, de las que tienen ahí en el alfabeto. Entonces, ¿Alguien tiene sueño? sí, Lo que estás durmiendo, Chile. No, sí, no, me parece que el único que tiene activado el Mauri micrófono es Mauricio. Ah, no, pues está Axel también, Mario. Axel. está Giorgio también. Y Giorgio también puede ser. Giorgio se durmió. Bueno, ¿Se entendió la eso, idea... no? Sí, dice. Sí, Si sí, se sí, nomás leo entendió, acá, sí. sí. Bueno, entonces teniendo en cuenta eso, Alegre. ahora vamos a mirar algunos trabajos, a ver si puedo, Jonathan, si no te paso la posta. Dale. Bueno, fíjense en este caso, acá, la primera parte, ¿sí? Respeta eso que estaba hablando Chile de la línea de base y la altura X, pero fíjense como la R, en diferencia La B, la si curva de acá la B, claro, si acá marcáramos la línea de base y la altura de X, la B no está respetando la altura de X. ¿no? Tendría que ser ahí. La curva debería llegar hasta esa línea. Y el rasgo que excede sería un ascendente, digamos. Esto acá sería ascendente. Ahí. Lo Acá respeta mismo, un poco más. claro, lo mismo pasa, ahí se respeta un poco, pero lo mismo pasa en el segundo, en el del Acá. medio, donde Miren esta diferencia. Todo eso le comimos a la panza de la B. Bajó todo para abajo la pancita. claro. Bueno. Vamos a ver algunos de los trabajos. Sí, el de signo, palabra, frase. Era el B. Este es el B. Palabra más frase. Sí. Sí, ¿no le corregiste el trabajo de Florencia, que estaba emocionada, que le dijo al amor? Sí. Venga, pobre Florencia. Sí. Ahora vamos a ver. La ilusionaste todo de que Ahora vamos a leo. ver tu trabajo, Florencia. Bueno, fíjense en esta composición, ¿sí? En esta composición lo que podemos ver, fíjense, Harry escribió con minúscula como está el alfabeto, ¿sí? Y lo que tenemos que ver primero, no encontramos ningún ejemplo donde esté muy separados los signos, ¿no? Chile y Mike. Había uno, sí. Pero más en el ejemplo de palabra, y acá en este no tanto. Lo que queríamos marcar es el tema de lo que denominamos unidad de palabras, ¿sí? ¿Cuándo es una palabra y cuándo ya deja de ser una palabra para pasar a ser signos sueltos, ¿sí? El espacio que nosotros tenemos entre signos dentro de una palabra, ¿sí? Esto que estamos marcando acá, este espacio de acá, ¿sí? Eso denominamos interletra, ¿sí? Interletra. Ese espacio, cuanto más junto esté, nos va a dar la unidad de palabras. Si este espacio es muy amplio, ¿sí? Supongamos que este espacio sería entre la H y la A, sería un espacio de un tamaño, un signo, ya voy a empezar a ver la H por un lado y la A por otro lado, digamos. O sea, cuando ese espacio es muy amplio, ya voy a dejar de leer Harry, voy a empezar a leer la H, la A, la R, ¿sí? Entonces, ese espacio es lo que a mí me va a denominar, me va a hacer que yo pueda leer esa conjunción, digamos, esa palabra como una unidad. ¿Se Claro, entiende? tiene que ver con el tema de la percepción misma. No sé si están haciendo algún trabajo para morfología o algo, pero tiene que ver con el hecho de que el ojo humano, cuando nosotros vemos muchos objetos no sé, elementos juntos, los asociamos por proximidad a que son una misma cosa, digamos. En cambio, si vos, no sé, tenés la H y la A en una distancia, así una cosa,
ya se deja de tener esa conexión entre signos y pasan a ser cosas sueltas. Más que nada es el tema del espacio entre letra y No letra. sé si estarán dando morfología, pero muy Sí. bien. Otra aclaración es que esto ya lo vamos a ver cuando veamos la parte caligráfica y van a entender un poco mejor porque vamos a experimentar con la forma y la contraforma del signo, que se van a dar cuenta que Tipográfica. ¿qué dije? Caligráfica, dijiste. Tipográfica, cuando hagamos la parte de Tipográfica. tipografía, que va a ser después de este trabajo práctico, de la entrega de este trabajo práctico, vamos a empezar a trabajar con signos ya prediseñados. Se van a dar cuenta que cuando digamos que cuando trazan signos, el signo no es solo el trazo, sino el espacio que lo rodea también. O sea, cada signo necesita de ese espacio que lo rodea para que yo lo reconozca como tal, digamos. Si yo empiezo ¿cuándo me voy a dar cuenta de eso? Cuando yo empiezo a superponer signos, a mezclar un signo contra otro y a no respetar el espacio interletras, como dice Nati, se van a empezar a confundir y los signos van a ser menos, la palabra que yo trato de formar va a ser menos legible. De la misma manera que si están muy, muy alejados, ¿sí? Ese espacio es como muy grande, entonces el signo que está al lado lo veo como un signo suelto y no como una unidad de palabra, como decía Nati. Ahora, ¿cómo me doy cuenta de que el signo no es solo el trazo, sino también el espacio que lo rodea? Porque yo para poder reconocerlo necesito leer ese espacio que lo rodea también, porque si yo le empiezo a poner otros signos al lado, se empiezan a confundir los trazos con el de al lado y dejo de reconocerlo como tal, digamos. O sea, por ejemplo, acá en el ejemplo este de las dos R's, si yo no respeto el espacio interletra de las dos R's, lo que va a pasar es que lo voy a interpretar tal vez como una M en lugar de dos R o con una N. Los remates se van a juntar y va a aparecer Claro, el los otro remates se van a pisar o a unir uno con otro y se van a unir los trazos y lo voy a interpretar como otro signo. O acá esta H, si yo no respeto el espacio interletra entre este y esto, voy a empezar a leer, se va a formar ¿Esto como sería otro esto? signo. Claro, ¿Esto y esto sería esto? Chile está haciendo No, con su mouse, pero no se ve. claro, yo estoy Sí. marcando con mi mouse, cierto que vos sos la que está. Y ya ¿Se subieron entiende el el tema tercer trabajo del, de tipografía. se Eh, entiende el tema del espacio, de la interletra y la unidad de palabra? Sí, se entendió. bueno, Bueno, lo vamos. mismo pasa con la frase, lo mismo pasa con la frase, ¿sí? Cuando vamos sumando, primero hicimos signos sueltos, después empezamos a hacer palabras, ¿sí? Empezamos a unir elementos por cercanía, como dijo Mike, y después de la palabra, vamos a empezar a unir palabras, ¿sí? Entonces, ahí formamos una frase empieza con una mayúscula y termina en un punto, ¿sí? En la gramática que conocemos, digamos. Entonces acá lo que tenemos que hacer es combinar una palabra con una frase. ¿Cómo diferenciamos una palabra de una frase? Sería la pregunta. ¿Y cómo la hacemos convivir? ¿Sí? Para que se diferencie una con otra. ¿Alguien dice algo? Nadie. ¿Nadie? ¿Están todos mudos? ¿Se despertaron? ¿No se despertaron? Chicos, es importante que participen, así los tenemos en cuenta. Eso es Vamos muy redondeando importante. porque nos quedan menos de 10 Sí. minutos. Bueno, así Dale, como, perfecto. ¿qué es esa línea que me apareció acá? No sé, a mí también me parece. ¿Tuviste? ¿Qué es esto? What the fuck? Los espíritus chocarreros están ahí. Yo estoy Rompieron Classroom. pintando. Bueno, Rompieron el Classroom, ¿se dan cuenta? No sé qué estoy haciendo. Alguien en Georgia está dibujando. Seguro. otra cosa que quedó en el tintero es, bueno, la línea de base, digamos, el Hey, espacio que hay entre una línea. Fíjense acá, en este caso, digamos, la línea de base me sirve para marcar, cuando yo tengo dos líneas de texto, me sirve para marcar donde inicia el espacio interlínea, sería que se mide de la línea de base del texto de arriba
hasta la línea de base del segundo. Ese espacio que está marcando Nati, desde la línea de base de la primera línea hasta la línea de base, ese se llama el espacio interlínea, digamos, el espacio que hay entre una línea de texto y la otra. Le hackearon, profe. Así se mide. Sí, me Así- hackearon, no sé qué me están dibujando corazones, no sé qué también. Alguien ya enamoraste a alguien, seguro. Es mi encanto natural, chicos. Es tu talento nato. O si no, está haciendo efecto la foto sexy de Giorgio. Bueno, ustedes se van a preguntar Oh my God. por qué se mide así. O sea, la línea de base se mide, ¿sí? Lo que no significa que todo este espacio esté vacío, se mide desde la línea de base de la primera línea hacia la línea, hasta la línea de base de la segunda. de la segunda línea, ¿sí? Esa medición es la que toman los ordenadores, toman todo. Ordenadores, se me cayó la cédula. Escuchá, ¿no tenés un disquete por ahí? Debo tener. En cualquier momento se corta y ya damos por finalizado. Bueno. A ver, lo que quería aclarar con respecto a cómo yo sé el espacio que hay que dejar interlínea es medir, digamos, por lo general, si esto estuviéramos midiendo en una computadora, es un 20%, digamos, más de la proporción del cuerpo de... Sí, pero eso lo vamos a aprender más adelante con la parte tipográfica. Acá, en este caso, ¿cuál sería el parámetro que tenemos para ver qué espacio hay que dejar? Es tratar de que, por ejemplo, un descendente, como acá en la P, con el ascendente de la T, si yo lo tuviera que escribir un signo arriba del otro, se llegarían a empastar. Entonces quiere decir que el espacio que yo estoy dejando entre líneas no es suficiente para que si yo tuviera que escribir textos largos, uno arriba del otro, no se empasten, digamos. La única referencia que tenemos para ver qué espacio hay que dejar entre una línea y la otra es tratando de que, según la familia, los ascendentes de una y los descendentes de la otra no se choquen cuando tenga que escribirlos juntos. Digamos. Hay familias que tienen mucho ascendente y mucho descendente, ¿sí? Entonces necesitan más espacio entre línea y línea. ¿Sí? Si no, se van a empezar a chocar y se va a empezar a empastar todo. Después, otra cosa que quería mostrar acá es, fíjense cómo ocupó la morfología de la Y, ¿sí? Como para empezar a armar una composición donde los elementos no estén totalmente dispersos en el campo, sino que ya tengo una composición, ¿sí? La palabra Harry se diferencia perfectamente de lo que es la frase, pero a su vez está muy próxima y ocupa la morfología de la Y con su descendente para guiarme hacia lo que es la frase, ¿sí? ¿Se puede ver eso? A ver, una aclaración, eso no quiere decir que yo no pueda romper con esa regla para armar una composición artística. Si mi decisión es que yo quiero forzar el interlineado, lo que tengo que hacer es prestar atención a que, digamos, los textos que voy a escribir no tengan demasiados descendentes o ascendentes, digamos. O sea, entonces ahí yo puedo, si tengo demasiados ascendentes y demasiados descendentes, la decisión de trabajar una operación de forzar la interlínea no es correcta, digamos, porque se me va a empastar. Ahora, si yo tengo signos, o si estoy usando la línea en un alfabeto que no tiene ascendente o descendente y que tiene más la forma de una mayúscula, entonces ahí yo puedo trabajar tranquilamente rompiendo esa regla de el espacio interlínea, o sea, forzarlo a que esté un poco más junto. Digamos, esas son decisiones de diseño que ustedes van a ir tomando, digamos, cuándo puedo romper con la regla de respetar el espacio interlínea, cuándo no, o cuándo, como en el caso acá que decía Nati, digamos, en este caso, está rompiendo, digamos, con la regla de la línea de base, pero como está tratando de armar una composición, entonces eso es como un recurso artístico, si se quiere. O sea, no quiere decir que para armar una composición no se pueda... También tiene que ver, además del alfabeto que se usa, tiene que ver la construcción de la palabra, porque si Harry tuviese un descendente, perdón, acá en el medio, esta composición no hubiese sido factible. ¿Se ¿Sí? Porque se empastaría con la línea de abajo.
Claro. Y Fíjate, fíjate, Nati, que hay otro trabajo también de signo y palabra en el mismo. Ese tiene con él ya con el signo macro. bueno, ahí está bueno Tiene como porque dos. quería hablar del macro también, que no está faltando hablar del signo macro. ¿Cuándo un Ujú. signo es considerado macro, digamos? Esa sería la pregunta. ¿Cuándo es macro? El macro no quiere decir otra cosa que grande, ¿no? Que es algo grande. Entonces, ya sabemos que lo grande es relativo, digamos, que un objeto es grande, cuando consideramos que un objeto es grande, digamos, cuando en En relación a relación, otro es mucho más, ocupa mucho más espacio, ¿sí? Entonces, hay algunos trabajos que vimos, no sé si, en este caso, digamos, está ahí, digamos, está como signo macro, puede llegar a ser un signo macro. Y el trazo, bueno, la puede proporción ser del... un signo macro, puede ser un signo macro en relación a la palabra, ¿sí? Y medio al límite en relación a la frase, pero no se olviden que el campo también forma parte de la composición. Entonces, si yo pongo este signo en relación al campo, no está macro, por decirlo de una forma, ¿sí? Le faltaría un poco más, ¿ah? Entonces, lo que hay que tener en cuenta para que algo sea macro es tener en cuenta el ¿Con qué tamaño elemento de lo voy los a otros relacionar? elementos, Claro, ¿sí? ¿con qué En elemento este lo voy a... caso tenemos que relacionar con el campo, con la palabra y con la frase. Ese signo debería ser macro en relación a los tres elementos, no solamente a uno. Y otra cosa, en algunos trabajos vimos que, por Que ejemplo, en el otro, comparten. que el macro es parte de A la ver, palabra, digamos. O sea, aclarar esa cuestión, decir, cuando un signo es macro en relación a qué, digamos, en relación a los elementos de los cuales yo elijo para armar esa composición, digamos. O sea, había un caso de algunos, a ver si yo puedo llegar a mostrar por acá, si la máquina me lo permite. Bueno, mientras vos conectás eso, aclaro. En signo, cuando decimos signo macro, nos referimos a las letras. Eso sería un signo. No, no son comillas, no son asteriscos, no son Claro. guiones, nada. Un signo es una letra. A eso lo llamamos signo. Y como dice Chile, macro en relación a los otros elementos, a la palabra y a las personas. Sí. Eh, bueno, ahí está tratando de mostrar. En uno de los trabajos, digamos, estaba eso a aclarar, es decir, que el macro tiene que ser un elemento suelto, no agrandar un signo dentro, por ejemplo, la idea de que es más grande porque funciona como una mayúscula dentro de la palabra. No, es la palabra más otro signo, que yo creo que la elección del signo macro es clave en cuanto a la forma, la morfología del signo. Traten de buscar un signo que sea atractivo, que tenga cierto atractivo en la construcción y que eso le va a ayudar a la composición de cómo combinar ese signo macro con la palabra. Entonces, yo creo que la elección del signo macro es clave. Digamos, cómo tiene que ser la forma de ese signo para que sea atractivo, digamos. Entonces, esa es una de las cuestiones que ustedes deberían tener en cuenta. Bueno, Fíjense que pueden usar distintas, como para darles una idea, distintas técnicas, ya sea el tema de las aguadas o los trazos secos para los signos macro, funcionan perfecto, como para que puedan pisar encima. Traten tampoco de que no sea, no sea un color amarillo sobre un blanco, porque no se va a ver nada y es como lo mismo que nada, claro, ¿no? Pero es sí, como para fíjense que... la combinación eso de colores que están usando y el color es como un recurso más de la composición también, ¿eh? No es que, bueno, puso color porque era la tinta que tenía nomás, sino que fíjense si van a combinar colores, que todavía igual no hablamos mucho de colores, pero ya vamos a hablar la clase que viene seguramente, de la Ujú. combinación de colores y demás, de las paletas de colores que estén usando, que si van a usar color, que sean colores que armonicen, o sea que no porque tengo esta tinta, y bueno, si no es preferible que lo hagan más bien monocromo y no, y que traten de usar un recurso
más bien de la propia caligrafía, de esto de agrandar, achicar o darle cierta gestualidad a los signos para armar esa composición. Porque si van a usar color, el color es un elemento más de la composición. El color sirve para llamar la atención, para destacar, para un montón de cosas dentro de la composición. Acá en este caso fíjense cómo está usando la M, la hizo un poquito más grande y pareciera ser una mayúscula de la palabra, no más que movie, Pero no sé qué. aparte está espaciado, fíjate el espacio entre la M y la O, es como, Claro, es bueno, como quiero que, que sea un es que signo, pero tampoco justamente, lo quiero decir. claro, lo quiso despegar para que funcione como macro, pero a la vez lo hace del mismo color, el mismo, y queda como la mayúscula de la palabra. Entonces eso no. Digamos, el macro es macro y la palabra es palabra. El signo macro es macro y la palabra es palabra. Y Y fíjense el después, tema de los márgenes también, Chile, porque fíjate, por sí, ejemplo, Potter, no sé, se ve como está muy al margen también y es como que no. bueno, ahí hay un El problema tema en de la los márgenes foto, hay que me respetar. parece. La Ah, foto quedó cortada porque mira cómo claro, el se ve el trabajo, bordecito. se ve el borde acá que está en perspectiva sacada la hoja, la foto. Claro. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a eso? Así nos damos por terminado por hoy. Un poco accidentada la clase de hoy, pero bueno, Puede fallar, dijo tu Sam. sí. Pero estuvo divertida, ¿quién dice? Sí, nos reímos un rato. ¿Alguna Yo- pregunta? Nati se fue, parece, se tomó el palo. no volvió más. Bueno, nadie deja su pregunta. Así que, nada, el tema, escuchá, Chile, el tema de, Sí, de los grupos. sí. ¿Viste que Ah, lanzaron la eso, actividad eso, del eso. grupo? Sí, sí, Yo sí. tengo anotado 12 grupos de 5, dos Podés grupos subir. de 3. Bueno, Eso lo voy a subir. vieron que hay una consigna que es para trabajar en forma grupal. Ahí Mike va a subir al Classroom cómo quedan conformados los grupos. Eh, Fue un poco arbitrario cómo se armó los grupos, pero bueno, la idea es que se contacten a través en el mismo Classroom se pueden llegar a contactar a los que les tocó. Me pueden sumar al No, grupo, ninguna. dice Clarissa. Si no sabes todavía qué grupo te tocó, así que cómo te van a sumar al grupo, Clarissa. Ahora No, cuando ella Mike, está asignada, la tengo por acá, pero está asignada. bueno, ahora cuando suba Mike a la página, Ahí eh, fíjense, Mike va a subir al lo Classroom subo todo. la lista de la lista de cómo quedarían conformados los grupos. Claro. Escuchá, vos, mira, yo tomé en cuenta la lista esa que subiste vos con los números. Yo los acomodé por número, ¿viste? Todos los unos con Sí, los unos. y bueno, Los dos esa es con la los lista dos y que así. tenemos hasta hoy. Si alguno está fuera de esa lista, es porque la agregamos después de haber confeccionado esa lista al Classroom. Así que le escribe a Mike ahí y lo agregás, Mike, o esperás a Sí, ver cuántos quedan libres y armás otro grupo. claro. Escuchá, de los 3 textos principales que hay 2 grupos con 3 personas y uno con uno. O sea, uno con 2. Así que si cualquier cosa, si quedan sueltos, se Sí, los lo vas añadimos a eso. agregando y terminás de Claro, conformar los grupos. Bueno, claro, sí. Sí, sí, ahora antes del mediodía lo subo seguro. bueno, dale. Dale, Listo. buenísimo. La consigna ya Perfecto. está subida ahí al Classroom, ya acaban de subir al Classroom la consigna para la clase que viene, así que, y eso lo tienen que hacer, es debatir sobre la interpretación de los textos y después cada uno se entrega de forma individual, pero el trabajo se lo debe debatir en forma grupal. Así que estamos. Bueno, creo Perfecto. que no hay dudas. Giorgio, ¿algo para acá aportar? Em, que lean bien los apuntes nomás porque la vuelta de roja que anda faltando es el ángulo de inclinación de los elementos. De los Si bien instrumentos, manejan bastante sí. bien las proporciones, lo que más necesitan es eso, agregarle Sí, al trazo variable.
Sí, vean bien lo que dice Giorgio, es en los apuntes está bien explicado, digamos, las proporciones, el ángulo de inclinación para construir esa familia. O sea, si ustedes eligieron la familia, tienen que tratar de hacer lo más parecido a los signos de cómo está en la fotocopia, digamos. Escuchá, Chile, Cristian pregunta dice si el lunes se entregan los dos. ¿A qué te Entregan referís con los dos? ¿Qué son los dos? Lo que está en la consigna nueva, Pues yo la verdad no leí. no, No tengo todavía idea. no leímos eso. O sea, el No, trabajo grupal el trabajo se individual es. entrega individual, la discusión y todo es, o sea, lo trabajan en grupo, vía online, no sé, se contactan por WhatsApp, si quieren por Zoom, por donde ustedes quieran, pero cada uno entrega una copia de lo que trabajaron en grupo. Exacto, es como una discusión, un debate. Pueden llegar a ir redactando todo, pero cada uno entrega su propio trabajo. Entregarán parecido a lo que será medio parecido todo lo que entreguen, pero cada uno va escribiendo lo suyo. El tema de la discusión es ver los distintos puntos de vista que tienen cada uno en relación a los Sí, la textos, el tema de las interpretación que cada expresiones uno y haga demás. de los textos. Eso es lo que tienen que discutir. Ujú. Bueno, ¿algo más? Ahí volvió Nati. Oli. Ya nos estamos yendo, Nati. Y chao de vuelta. Hola y chao. Hola y chao. Bueno, nosotros nos vemos dentro de un rato en la otra reunión Dale. ¿A las 11? Sí, bueno. a las 11. Y ya, 25. Perfecto. Nos estamos viendo, chicos. ¿Listo? Por favor, cualquier cosita me consultan. Yo estoy ya está subiendo el tema de las listas ahora antes del mediodía, capaz. O de última la siesta, pero hoy seguro ya voy a subir el tema de los grupos. Y se contactan ustedes y después se van organizando. Si ustedes tienen contacto con alguno de los chicos que todavía no está participando de las clases, se contactan, por favor, porque algunos se conocen de los cursillos y eso. Hay mucha gente que no está participando del grupo, o sea, están participando 30 por ahí, son como 45 los 50, No, los 60 y pico son. 60 y pico son. 60, Bueno, fíjense, la 65. mitad está participando de las clases, así que si pueden avisar o avisarse entre ustedes, seamos solidarios, dijo el presidente. El Beto. Sí. Bueno, Bueno, Vale, nos estamos viendo. nos vemos. Listo. Suscríbanse tipo 1. Chao. chao, chao.